Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y toda una nueva serie que voy a estar comenzando en este canal sobre la astrología de diferentes cantantes. Probablemente en algún momento pase y podamos hablar de otras profesiones. Ahí me pueden decir en los comentarios qué otros videos y qué otras profesiones les gustaría que investigara. Pero en mi caso, como me gusta mucho la música, voy a dedicarme a analizar las cartas de diferentes cantantes y en particular ver fechas en su vida y qué estaba sucediendo en ese momento, en particular en los tránsitos, que son básicamente cómo se van moviendo los planetas en el cielo, que podrían ayudarnos a entender básicamente ya sea porque un álbum tuvo mucho éxito o porque en ese momento en particular se empezó a dar a conocer mucho ese artista, etc. La primera artista de la que vamos a hablar es Dua Lipa. En particular, bueno, me llama la atención la carta de ella porque tiene un montón de planetas en signos en los que les encanta estar. Entonces nos va a ayudar mucho a comprender cómo se ven esos planetas cuando están en signos en los que están muy cómodos y comprender en general eso, cómo se ve una carta cuando hay bastantes puntos positivos alineados, básicamente. En general, y como para dar ahí un dato para iniciar, obviamente todo esto lo hago con el propósito de aprender más sobre la astrología, de compartir cómo analizamos los astrólogos una carta. No me metería en ningún momento menos que estas personas son artistas, están ahorita compartiendo todavía su música y demás. No nos vamos a meter para nada en su vida privada, eso no tiene nada que ver, ni en su personalidad, ni otras cosas que me parece de mal gusto, pero enfocarnos simplemente en eso, en un análisis astrológico de su carrera y entender también con su carta astral que nos dice eso del tipo de música también que hace cada artista. Entonces, sin más, durante todo este video voy a poner aquí la carta para que puedan verla al mismo tiempo. Algo muy importante con las cartas de cualquier celebridad es que tienen un rating, básicamente, que lo pueden ver si buscan en astro.com. Ahí es donde está la base de datos más grande de cartas de personas famosas. Y básicamente las cartas que tienen un rating de A o doble A son las que sabemos que provienen, que la fecha y la hora en particular viene de un lugar confiable que podemos por ende confiar que esta sí es la carta de esta persona. En el caso de Dua Lipa, ella ha hablado públicamente de que tiene una astróloga que le recomienda a su astróloga a diferentes personas. Ella misma en redes sociales hace un tiempo, no me acuerdo, creo que fue en Twitter que puso que se dio cuenta, o en Instagram que se dio cuenta que era ascendente Géminis y antes había pensado que era otro signo. Entonces claramente aquí viene de una fuente confiable porque es ella misma. Y si quieren calcular ustedes mismos la carta, nació el 22 de agosto de 1995 a las 12:18 de la mañana, bueno, de la madrugada, en Londres. Entonces así la podrían buscar. Ahora, viendo esta carta, la carta natal en general, después vamos a ver ciertos eventos importantes durante su carrera. Obviamente, bueno, no obviamente, pero siempre que estamos hablando de artistas, el planeta al que más probablemente le vamos a prestar atención es a Venus, porque Venus nos describe el arte, nos habla de la manera que la persona expresa su creatividad y la cualidad, el signo, el planeta, los planetas que están alrededor de Venus, el signo en el que está, la condición en la que está. Todo eso nos va a ayudar a entender qué tipo de arte va a hacer esta persona. Entonces, lo más impresionante de la carta de Dua Lipa y por qué mencionaba que es de alguna manera una carta privilegiada es porque si ven aquí en la casa 3, vemos en Leo que está el Sol justo a la par de Venus en el grado 28. Cuando un planeta está justo en el mismo grado y solo unos cuantos minutos lejos del Sol, eso se llama que el planeta está Casimi. Es un momento muy poderoso porque decimos que cuando los planetas están básicamente a 15 grados de cada lado del Sol, se están quemando, están sufriendo de alguna manera una debilidad porque es estar muy cerca del Sol y esto produce ciertas falta de fuerza que contiene el planeta y en sus significados también.
pero hay una excepción a esa regla, que es cuando están en el mismo grado y solo a unos minutos de distancia, se encuentran en ese Casimi, y eso lo llamamos estar en el trono del Sol, por así decirlo, o estar en el trono con el Sol. El planeta recibe una iluminación, a veces se puede decir que recibe un superpoder, y tiene una capacidad aumentada de proyectar todo lo que es y compartirlo, y su esencia se vuelve, en este caso, parte de la esencia de la persona, porque el sol nos describe eso, la esencia, la fuerza interior, la vitalidad de una persona. Entonces no es de extrañar que Dua Lipa sea un artista, porque literalmente su esencia, su sol, está ahí con Venus, y no solo esto, pero en el signo del sol, entonces es aún más poderoso, porque todo esto está sucediendo en Leo, el planeta que rige Leo es el sol, entonces hay un poder ahí inmenso que tiene eh, tanto el sol por tener ese apoyo adicional de Venus, pero su creatividad, su arte, se vuelve parte de ella, lo que ella comercializa, lo que ella comparte a nivel artístico es su esencia, que también puede ser que a veces sea demasiado vulnerable o que creo que hemos visto en su carrera que la critican a ella como persona y su ente, su cuerpo y demás, porque hay una unión exacta en su carta y por ende en su vida entre su esencia y su arte. Entonces todo esto es muy interesante y se nota ese poder crudo que tiene para... Ella no es un tipo de artista que la veríamos en un grupo, necesariamente compartiendo, tal vez con otras personas no es su fuerte, pero es cuando ella está sola en el escenario, siendo una solista, compartiendo lo que ella crea, que realmente vemos su fuerza. Entonces ahí es muy interesante lo que podemos ver, y ya con solo esta posición podríamos entender o ver esa parte característica de ella. ¿Qué es otro lado que podríamos ver con los artistas en general, que es la posición de Mercurio? Con Mercurio, o analizaríamos a Mercurio, porque Mercurio nos habla de la comunicación, compartir mensajes, escribir, y algunos, aunque no todos, pero la mayoría de artistas, ya sea que buscan escribir su propia música, pero obviamente están utilizando la capacidad de, en este caso en el canto, compartir mediante su voz su arte. Pero en el caso de ella, tiene a Mercurio en otra vez una posición muy privilegiada, porque es Mercurio en Virgo. Mercurio en Virgo está tanto en su signo de domicilio, porque Mercurio es el planeta que rige Virgo, pero también está en su exaltación. Mercurio es el único planeta que tiene un signo en donde está tanto exaltado como en domicilio. Parte de las rarezas que trae Mercurio en general. ¿Qué significa esto? Que su capacidad de escribir, de comunicar es increíble. Va a ser una persona súper analítica que va a buscar perfeccionar las cosas, definir los detalles de su arte o de lo que comunica muy bien, hacerlo muy preciso. Y justamente mientras estaba investigando aquí me encontré un momento en el que ella en una entrevista dice que para ella es de mucho honor y tiene un orgullo adicional para ella el saber que ella escribe sus propias letras de sus canciones, que no es, obviamente no significa que todas las ha escrito, pero para ella es muy importante hacerlo, y eso creo que lo veríamos muchísimo con Mercurio en Virgo en general. Tiene una capacidad especial eso para escribir, para analizar, y esto me pareció muy importante, que es afuera de su carrera como artista, pero ella, no sé si saben, pero tiene un podcast que es solo sobre libros, básicamente. Entrevista a muchos autores, hace análisis de libros. Tal vez no lo esperaríamos de una cantante en general, pero ya viendo que tiene esta posición de Mercurio en Virgo, tiene mucho sentido. ¿Qué es? Podríamos seguir analizando cosas positivas que tiene, porque solo voy a dar como el mensaje, pero vemos en la casa 7, en esta parte de la carta, en la parte derecha de la carta, que tiene a Júpiter en Sagitario. Entonces hay otro planeta muy positivo, que es Júpiter, que trae esa abundancia, ese positivismo, esas oportunidades en su propio signo. Entonces ya ahí hay otro elemento de esta persona tiene un beneficio o tiene una capacidad de recibir también beneficios de esas conexiones uno a uno con las que tiene, y una facilidad en la vida para eso, con esa posición de Júpiter en general. Pero no en eso, sino quería enfocarme porque más adelante vamos a hablar un poco de su retorno a Saturno,
de cuando Saturno en su caso volvió al signo al que estaba cuando ella nació. Y es que si ven, por ser ascendente Géminis y nacer en estos años, significa que Saturno estaba en Piscis. Y en el caso de ella está en la parte más alta de la carta. ¿Qué sucede cuando uno tiene a Saturno en la casa 10? Que existe una presión adicional por lograrlo, por tener una vida pública que llegue a mis estándares, donde me voy a poner muchas presiones o voy a tener que también luchar por llegar a los lugares que yo tengo que llegar, no va a ser necesariamente tan fácil. Y creo que ella entonces demuestra una carta en la que vemos que uno no puede comprenderse solamente con una posición en tu carta astral, porque siempre vas a ser una combinación de todo lo que existe en tu carta. Vemos en su carta que tiene cosas muy buenas, y obviamente eso le ha ayudado a contrarrestar o ayudarse a lo que sea que experimenta con Saturno en esa casa 10. Digo estas cosas de presión en su carrera profesional porque la casa 10 es esa vida pública, esa carrera profesional, lo que yo comparto con los demás. Y cuando igual lo más común que sucede cuando uno tiene una dificultad de Saturno o cuando Saturno está en una posición que te trae esas dificultades, lo más usual es que va a ser más difícil al inicio de la vida, porque a Saturno no le caen muy bien los niños. No solo por eso, es una manera de decirlo, pero realmente porque Saturno significa la madurez, simboliza la madurez, la vejez en general. Entonces, cuando uno es niño es más difícil y mientras vas creciendo, en particular después de los 30, después del retorno de Saturno, las cosas se ponen aún mejor y esa presión encontrarse una mejor manera de utilizarla de una manera productiva, básicamente. Y si se ponen a leer un poco sobre la vida de Dua Lipa y en general cómo fue que ella llegó al canto y todo, me encontré unas menciones en donde como niña ella quería ser parte del coro y le dijeron que no era, que ella no podía ser cantante o que no tenía ninguna de las cualidades para ser cantante y que tuvo una experiencia en donde ella trataba de cantar y no le salía nada de su voz. Esto es como la mejor manera de describir Saturno, en particular en la casa 10, pone muchísima presión sobre la persona y sobre su identidad y tiene sentido que enfrentaría todo eso, ¿verdad? De que que le digan cuando era niña de que no puede cantar y que entonces lo que le tocó fue tomar clases de canto desde los 9 años y dedicarse a mejorar esa parte, que es otro elemento de Saturno en la casa 10, que van a existir críticas sobre esa vida pública. Y creo que todos, o si no conocen la historia, han visto que se le ha criticado muchísimo sobre temas, podríamos decir un poco X o en general de su persona, es donde ha recibido más críticas. Si fue al inicio de su carrera, con la manera en que bailaba, temas así, es inevitable cuando tenés Saturno en la casa 10 que de alguna manera en algunos momentos en tu vida se va a manifestar como esos bloqueos por parte de otras personas, esas limitaciones que pueden llegar a existir. Entonces aquí hay como un elemento importante. Ahora sí, pasemos a hablar un poco de cuáles son algunos highlights en su carrera, momentos muy importantes. Voy a hablar de 3 en particular. Primero, hablaremos de cuando lanzó New Rules, ese solo que sacó como single el 7 de julio de 2017. Y aquí realmente es cuando existió un auge en su carrera, por eso lo vamos a analizar. ¿Qué es? Y bueno, cuando vean esta carta, para que sea menos confuso, tiene muchas líneas y lo demás, pero si reconocen todos los planetas y los puntos que están en azul, es la carta natal de Dua Lipa, y lo que ven alrededor, el círculo exterior que está en anaranjado, los planetas están anaranjados, son donde estaban los planetas en esa fecha en particular. Entonces, aquí es increíble o es como, de nuevo, por eso me gusta analizar cartas de personas porque vemos la astrología en acción y a mí lo primero que me llama la atención de este momento en eso, que ella recibió un auge de pronto a su carrera porque esa canción New Rules se volvió muy famosa y realmente empezó un boom en su carrera porque tuvo mucho reconocimiento por esa canción.
Es que hablamos anteriormente de que esa parte de tener al Sol cerca de Venus y tener a Venus casi en la carta es algo súper bueno. Y vemos que tenemos ahí a el nodo norte, justamente encima, casi encima en el grado 26 de Leo, pero está básicamente encima de esa posición en su carta. El nodo norte nos habla de expansión, de traer auge, de incrementar la visibilidad en el mundo material. El nodo sur, por el otro lado, tiene mucho que ver más bien con más las cosas intangibles, pero el nodo norte va a traer una fuerza a esa posición. Entonces si ya era un superpoder que ya tenía esa capacidad de ser Venus, básicamente, de ser arte, cuando llega el nodo norte ahí, eso tiene un auge aún más grande. Entonces, definitivamente eso es increíble, que podamos ver esa influencia y cómo resultó en un lanzamiento de una canción que se volvió muy famosa. ¿Qué más? Que es muy interesante aquí. Si notan, de nuevo hay muchas líneas, pero voy a tratar de resumir lo más importante. En la casa 11, en esa posición Aries, vemos en los últimos grados de Aries en anaranjado a Urano, que estaba en ese momento cursando por ese signo de Aries. ¿Qué significa aquí? Que entonces no era solo el apoyo y el impulso que traía para ella tener al nodo norte ahí cerca de Venus y del Sol, sino que todo eso estaba recibiendo un impulso de algo que surge de la nada, porque Urano en Aries está haciendo un trígono, un trino exacto a Venus y al Sol en Leo, porque ambos son signos de fuego, todos los signos del mismo elemento hacen esos trígonos entre ellos mismos, hacen un triángulo si los dibujan. Entonces, por un lado, ya esto es, como decía, surgió de la nada o fue un impulso que surge y sorprende y le da ese beneficio a su carrera, pero todo esto está sucediendo desde Urano en Aries, que Aries es la casa 11 para ella. La casa 11 tiene que ver con mi audiencia, mi grupo, las personas que me escuchan, mis fans, entonces también obviamente implica como un boost de fans que le llegaron durante ese momento. Muy interesante. Y lo otro que a mí me llamó mucho la atención es que si ven en este momento, Saturno estaba pasando por Sagitario. Si antes dije que todos los signos del mismo elemento siempre hacen un trino, todos los signos que son de la misma modalidad siempre hacen una cuadratura y una oposición entre sí. Entonces, Saturno estaba en Sagitario, que es un signo mutable, lo mismo que es Piscis. Entonces, en ese momento en que salió esta canción, justo ya estaba pasando por un momento en el que Saturno en el cielo estaba haciendo una cuadratura, un aspecto de tensión con Saturno en su carta, porque si vemos Saturno estaba en el grado 22 de Sagitario. Aquí es curioso porque hablábamos de eso, ¿verdad? Que Saturno puede traer esas dificultades, esos momentos más retadores, pero también Saturno, cuando sos hija de Saturno, y yo creo que cualquier persona que tenga Saturno en la casa 10 se puede relacionar con esto, ves muy detalladamente cómo tu esfuerzo continuo va a traer esos resultados. Y solo de esa manera, ¿verdad? Entonces ella para este punto llevaba muchos años trabajando en su carrera y tratando de mejorar su arte. Y existe esa cuadratura que es una lucha y un empuje también puede ser para llevar su carrera profesional a otro nivel. Entonces me imagino que existió mucho trabajo en que ella tuvo que vivir durante este tiempo, pero de alguna manera, bueno, le trajo en este caso su beneficio. Todo lo que había trabajado anteriormente se vio, tuvo ese momento de culminación con este single que sacó, que en realidad fue el séptimo del álbum. Entonces, no fue al inicio que ella tuvo este gran éxito, sino que pasó hasta ese momento. Voy a hablar de otra técnica de la astrología, que me parece que la he mencionado en otro video, pero bueno, para que puedan saber también. Hay algo que se llaman las profecciones en la astrología, que es básicamente que cada año que uno cumple años, una área de la carta se va activando. Y no hay que sorprenderse porque justamente este año, es decir, les mencioné que esto fue en el 7 de julio de 2017,
Ella estaba en una profección de la casa 10, es decir, era la casa 10 que estaba iluminada. Entonces justamente el área de la profesión, la carrera, todo eso se estaba iluminando para ella. Se iluminaba por ende Saturno en Piscis también. Es decir, todo ese arduo trabajo iba a estar de alguna manera iluminado. Pero lo que es muy evidente, y esto les puede servir a ustedes también, si quieren saber qué tipo de año voy a tener, busquen eso, en cuál profección estoy, que básicamente va de cuando uno nace y va dando vueltas cada 12 años, se repite. Cada 12 años uno empieza una profección de casa 1 de nuevo y así sucesivamente. Voy a poner una imagen para que vean cómo se ve esa rueda de las profecciones. Pero entonces uno puede buscar cuál es el planeta responsable de ese signo y esa casa que está activada, porque la condición de ese planeta en la carta me va a describir un poco de cómo me voy a sentir y cuál es la tónica general del año. El regente de Pisces es Júpiter y ya dijimos que Júpiter está en una superposición en su casa, en su carta. Está en la casa 7, es un signo angular, es una casa angular, es un signo en el que a Júpiter le encanta estar porque es su domicilio. Entonces ya había, como de alguna manera podíamos decir, o si hubiéramos hablado con ella antes, predecir que este año iba a ser muy bueno porque tenía ese apoyo adicional. Entonces hay algunos elementos interesantes. Y ahora para continuar vamos a hablar de uno de los momentos más altos probablemente de su carrera y lo que ha sido a este punto su álbum icónico, que es el lanzamiento de Future Nostalgia. Esto ella lo lanzó el 27 de marzo de 2020. Todos sabemos que estaba pasando en 2020, en esta fecha en particular. Entonces hay unos temas muy interesantes sobre esto en particular. Cuando vemos esta carta en general, podemos notar, o lo primero que yo noté en particular, es que si ven, el Sol, antes hablamos de que Urano estaba pasando por esa casa 11, y como la casa 11 habla de fans, de lo que la casa 5 es lo que yo produzco y la casa 11 es cuando ya lo lanzo al mundo. Entonces, en ese momento, el Sol estaba pasando por Aries, estaba en el grado 6 de Aries, que hace algo muy interesante. Número 1, el Sol está en su signo de exaltación en Aries, entonces literalmente es una expresión enorme de esto es lo que soy, esta es mi esencia, y el hecho de que eso estaba pasando en su casa 11 ya es un momento muy positivo. Por otro lado, si ven esa línea azul que se hace entre ese Sol en Aries y Júpiter en su carta, estaba haciendo literalmente un trígono exacto entre el Sol en Aries y Júpiter en Sagitario. Entonces, hay un apoyo aquí en la energía de los tránsitos de este momento, en donde el Sol en Aries le está ayudando a compartir todo lo que es y traerle muchísimos éxitos, porque Júpiter justamente es eso, esos éxitos, cosas positivas, ayuda de los demás, recibir en general que la gente tenga una perspectiva positiva sobre lo que estás haciendo. Literalmente una influencia muy buena con esto por ahí. Y lo que hay que saber siempre, que el planeta que es responsable por, en este caso, cuando hablamos de esa conjunción entre el Sol y Venus que ya tiene en su carta, siempre lo que esté haciendo el Sol va a ser muy relevante. No lo prestamos atención cuando vimos la otra carta, pero en esta se llama mucho la atención porque obviamente todos los momentos para ella, cuando el Sol esté en Aries, ella se va a sentir aún mejor. Porque el regente de esa conjunción que ella tiene en su carta, el Sol, transitando, está en un buen signo, está en su signo de exaltación. Y no solo eso, pero eventualmente, como Aries es un signo de fuego, Leo también, eventualmente igual van a hacer esta dinámica o este aspecto positivo y por ende se van a ayudar. Ella siempre va a recibir algún tipo de apoyo en cómo la ven sus fans o cómo la recibe el público cuando el Sol esté pasando por Aries, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Esto es una generalización, pero definitivamente se va a sentir como algo bueno. ¿Qué es otro tema interesante? Si ven esa línea roja que está justamente ahí, casi que separando la carta, es porque en ese momento Neptuno estaba pasando por Pisces, Neptuno lleva 1000 años ya en Pisces,
y estaba haciendo una oposición exacta, porque ven que Neptuno estaba en el grado 19 de Piscis, estaba en una posición exacta a a Mercurio en Virgo en el grado 19 en su carta. Entonces, aquí es muy interesante porque Neptuno usualmente nos habla de creatividad, nos habla de expansión pero a nivel de ilusiones, de crear algo magnético, de imaginarnos algo nuevo. Definitivamente ella sentó un precedente con este álbum, después todo el mundo quería hacer canciones disco y que les pegaran igual que le pegó a Dua Lipa este álbum, pero está marcando un precedente que tal vez era una diferencia, porque Neptuno usualmente nos habla de diferencia, era una diferencia de lo que ella estaba acostumbrada a hacer con su Mercurio en Virgo. Entonces era como probablemente si tuviéramos que interpretar esta posición, es como que Neptuno está sacando de su área de confort a Virgo, de Virgo que es usualmente muy estricto en lo que hace, pero llevarlo a un mundo más fantástico. Y creo que todos los visuales que tenía ese álbum de Dua Lipa y los videos que hizo tenían mucho de esa energía, muchos neones, mucha influencia de Neptuno en Piscis. Que además, esto es muy interesante. Antes hablamos de las profecciones. Dua Lipa tenía 24 años cuando sacó este álbum. Y siempre que uno tiene 24 años está una profección de la casa 1, es decir, se ilumina la casa 1 para ella Géminis, y por ende Mercurio era el planeta responsable. Entonces aquí hay algo muy interesante porque Mercurio en esta en esta carta del momento del lanzamiento de este álbum estaba en Piscis. Entonces en realidad Mercurio estaba en su detrimento. ¿Y qué es lo que sucedió con este álbum? Recibió todas esas cosas buenas, tuvo muchísima amplificación, mucha gente lo escuchó, pero ¿en el marco de qué? En el marco de una pandemia. Entonces, aquí vemos cómo, en este caso, el planeta responsable de este año era Mercurio, pero estaba en una posición de detrimento en su casa 10. Entonces hay un balance de situaciones donde estás recibiendo probablemente el momento más alto de tu carrera, pero obviamente esto limitó la capacidad de ella para poder hacer tours o presentarse en vivo o hacer otras cosas con este álbum que tal vez le hubiera gustado, y que de alguna manera es la naturaleza de Saturno en la casa 10. Cuando tenemos Saturno en la casa 10 no significa que no vamos a tener éxito, pero que siempre de alguna manera va a tener alguna influencia ahí diferente o van a haber ciertas limitaciones que pueden existir, y esto es, se puede ver muchísimo con este ejemplo. Pero de nuevo, como decía anteriormente, vemos con esta carta de Dua Lipa que siempre hay esta combinación de que igual, aunque hay elementos más difíciles, también siempre hay buenas cosas sucediendo, como lo que hablamos de Júpiter y demás. Entonces, de alguna manera se contrarrestan o siempre los astrólogos decimos eso, cuando hay una mezcla de ambas cosas, pues recibimos los dos. Ella recibió una implicación enorme a su carrera y al mismo tiempo existieron sus limitantes, pero bueno, se tuvo que adaptar, que también un poco es esa naturaleza de Piscis. Piscis nos lleva a lugares muy distintos que nos piden probablemente hacer cosas que no hubiéramos hecho antes o abordar, en este caso el arte, de una manera muy distinta. Es ahí un elemento muy interesante en general de toda esta carta. Y en general todo lo que sucedió con este álbum lo podemos describir mucho con esa influencia. Por último, quería hablar de su último álbum, que fue Radical Optimism, que lo sacó hace poco. El 3 de mayo de 2024 fue que lo sacó. Y aquí hay unos temas muy interesantes que en particular nos ayudan a entender mucho ese retorno de Saturno. Por un lado, anteriormente a preparar este video me había puesto a ver la carta de Dua Lipa y lo que había sucedido desde que empezó su retorno de Saturno. Como ella nació en el 95, las personas que nacieron en el 94, 95 y algunas 96, tenemos todos a Saturno en Piscis. Entonces eso significa que el 7 de marzo de 2023 todos empezamos nuestro retorno de Saturno. Es un momento en el que requiere mucha madurez, te presentan en la vida situaciones que te obligan a llevarte a otro nivel, donde te enfrentas a retos que son muy específicos a dónde está Saturno en tu carta, en qué casa está, en qué signo, y por ende
En lo que vemos en lo que le sucedió a Dua Lipa en su carrera en este momento, por un lado, obviamente ya después de ese último álbum, ella estaba bastante consolidada, pero tuvo unos elementos muy interesantes. Por un lado, el 2 de noviembre de 2023, ella compró y se anunció que ahora ella es dueña de todos sus masters de sus canciones y tiene los derechos de publicación. Entonces aquí de nuevo, o sea, se muestra mucho que Saturno, cuando le dedicas el esfuerzo, te retribuye y usualmente ves esta retribución en este retorno de Saturno y ella lo vio de esa manera. Ahora soy la dueña de esto, y Saturno imponiendo esas reglas nuevas y de alguna manera, obviamente eso implica mucho más responsabilidad de la hora de ser dueña de esas canciones y de sus publicaciones y de los derechos de sus canciones. Entonces ahí hay un elemento muy interesante. Lo otro es que, si bien es cierto, este álbum igual fue muy bueno, igual vendió muchas cosas, podríamos decir que de sus últimos lanzamientos, este probablemente es el que las personas más describirían como un flop, porque aunque se escuchó mucho Houdini y Training Season, y bueno, para mí son canciones bastante buenas, definitivamente está bajo en comparación a lo que vimos con su otro álbum, con Future Nostalgia. Es muy diferente tal vez el alcance que tuvo, pero igual sigue siendo Dua Lipa y si ustedes se ponen a buscar si le fue mal, realmente no le fue mal, igual le fue bastante bien. Nada más que sí podríamos definitivamente esperar que sacar un álbum con, o en el momento en que vos estás pasando por ese retorno de Saturno, va a implicar algún tipo de limitación a tu carrera profesional. Y no significa que no puede pasar, pero para una persona que tiene Saturno en la casa 10, es normal que sintas algún tipo de bloqueo profesional o en tu carrera o vocacional o en tu vida pública cuando estás pasando por el retorno de Saturno, porque se refuerza de alguna manera esas dificultades que tal vez has sentido. Cuando hay planetas pasando por la casa 10 nos habla de esa carrera pública, pero también nos describe algún tipo de afectación a vos como persona o también te llevan de alguna manera a cuestionarte cómo te presentas en el mundo. Esto porque la casa 10 es la parte más alta de la carta y, como les mencioné anteriormente, todos los signos de la misma modalidad siempre hacen una cuadratura o aspectos de tensión entre sí. Entonces, siempre la casa 1 y la casa 10 están en alguna manera en conflicto. ¿Qué tiene sentido? Uno a veces está luchando por no querer ser identificado solo por lo que hago, o por mi carrera pública, o por lo que comparto profesionalmente, o mi carrera profesional. Yo soy otras cosas, no solo eso. Entonces, para una persona con Saturno en la casa 10, esos van a ser temas presentes y de alguna manera siempre se siente, en particular en la infancia, una presión de qué es lo que tengo que lograr y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, es como curioso en general si analizamos eso eh, sobre este álbum en particular, que tal vez la gente lo describiría de nuevo como este flop que ha tenido, pero hay que siempre verlo en conjunción con otros temas y como dijimos, pues al final también igual tenía elementos positivos que estaban sucediendo. Por un lado, antes hablamos, y es muy curioso porque en todas estas cartas hemos visto que hay alguna activación de la casa 11. En este caso vemos que estaba Mercurio en la casa 11 también. Y, muy importantemente, estaba Marte ahí ingresando a Aries. Marte es el regente de Aries. Entonces definitivamente había un impulso a Marte corta y también corta tal vez para bien o te ayuda a defenderte para bien. Entonces, aquí podríamos ver que tal vez existió un momento donde este álbum tal vez no le trajo nuevos fans, pero los fans que ya estaban se iban a quedar y iban a luchar por ella y otras cosas. Entonces aquí hay un tema muy interesante. ¿Qué es lo que a mí más me llama la atención? Y por Dua Lipa, si estás escuchando, no mentira, pero personalmente si yo le fuera a recomendar a Dua Lipa cuándo sacar un álbum, porque sacar cualquier cosa al hacer un lanzamiento puede escogerse astrológicamente para que tenga más éxito, yo personalmente no lo hubiera hecho en esta fecha, no hubiera sido mi escogencia, yo no le hubiera recomendado eso, porque como vemos hay varios planetas en la casa 12
Venus, la responsable del arte, está en la casa 12, el Sol también. Usualmente diríamos que eso es algo muy bueno porque Venus es la regente de Tauro y demás, pero por eso es muy importante conocer su carta. La casa 12 es un espacio oscuro, es un espacio que nos habla más del subconsciente. Cuando hay una activación muy grande de la casa 12, en realidad se recomendaría ir hacia adentro y ayudarse y calmarse de alguna manera, no estar en público. Entonces, aunque podríamos decir que Venus en Tauro siempre trae algo bueno, porque es Venus en su domicilio, también estaba Júpiter en Tauro en ese momento, cuando es tu casa 12, los beneficios van a ser muy diferentes que si para una persona está en su casa 10, por ejemplo. Y de nuevo, eso es lo que decíamos, la importancia de conocerse a uno mismo, conocer su carta, conocer qué momentos astrológicos realmente me benefician. Esto, cualquier activación de la casa 12 me beneficia internamente, pero no necesariamente tal vez para lanzar un álbum. No lo sé. Yo sería aquí un momento en donde el astrólogo tiene que conversar con la persona y preguntar, bueno, ¿qué ha pasado en momentos pasados? ¿Cuándo has tenido estas activaciones de la casa 12? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, esto ya es un tema aparte que eventualmente podremos hablar de esa astrología eleccional, cuando utilizamos la astrología para elegir el mejor momento para lanzar algo y cuestionarnos esto. ¿Qué es lo último que sería importante mencionar? Que ella estaba en una profección de Libra en este momento, una profección de la casa 5, que entonces, por un lado, activa la superpoderosa Venus, y entonces, como decíamos anteriormente, igual tuvo mucho éxito, igual vendió bastantes álbumes. Anteriormente a esto lanzó su canción Dance the Night para la película de Barbie, que fue una de las películas más grandes, o la más grande del año, donde también tuvo su participación como actriz. Entonces definitivamente le fue bien igual, pero eso es muy importante. Cuando uno analiza una profección, no puede solo analizar el planeta responsable, pero sino también cuál planeta está en ese signo. Y en el caso de ella, este tal vez es el planeta más debilitado en su carta porque se activaba también aquí a Marte en Libra y Marte está justamente en su detrimento en Libra. Entonces, probablemente hacía énfasis a esa parte de su casa 5, que es la creatividad, que es mi manera de dedicarle a mis proyectos creativos, mis proyectos personales, que tal vez tiene elementos de Marte en Libra, a veces es muy bueno cambiando sus actitudes para complacer a alguien más o para hacer algo que solo les guste a las masas, pero tal vez no a mí tanto. Una frustración a veces un poco interna porque actúo mucho pensando en qué van a pensar las demás personas sobre lo que estoy haciendo y no solo lo que yo quiero hacer. Entonces aquí probablemente esto nos habla de, bueno, existió en este momento algún tipo de dificultad o no fue tan explosivo como lo vimos con la carta anterior. Y bueno, con esto cerramos. Será muy interesante ver qué más va a hacer Dua Lipa aquí continuando con los años, cuáles van a ser los momentos en los que ella decida compartir su propio álbum, si es que decide no compartir ningún álbum, qué va a suceder, no lo sabemos, pero bueno, espero que les haya ayudado mucho esta interpretación de estas cartas. Es un ejercicio muy, muy interesante de hacer. Definitivamente de las próximas cartas que voy a analizar, uno va a ser la de Celine Dion, que ya la tengo ahí guardada. Tengo pensado hacer otras de cartas de las que no tenemos la fecha exacta o la hora exacta de nacimiento. Entonces, para que tengan un ejemplo de cómo se analizan cartas cuando no tenemos esos datos. Y ahí estaba viendo analizar posiblemente la carta de Selena Quintanilla. Vamos a ver si tienen algún artista de que les gustaría que haga un video como estos, me lo dejan en los comentarios y muchas gracias por haber visto este video.